Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Acompáñenme a leer juntos, como lo hacemos en Segunda de Timoteo, por favor. Leamos juntos Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y leamos el versículo 16 y 17, que dice así la santa palabra de nuestro Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora vayan conmigo, por favor, y sigan con su vista en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y aun cuando vamos a estudiar a partir del versículo 15, para que estemos en el contexto, voy a leer desde el versículo 5. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de los hijos de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado en su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles,
y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, con el cual no solamente has inspirado esta palabra, sino además aplicas esta palabra a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, e ilumínala a nuestro entendimiento para que podamos responder a ella adecuadamente. Gracias te damos porque solo por Jesucristo, nuestro Salvador, Rey y Señor, es que podemos nosotros recibir aquello que es para tu pueblo. Amado Señor, en el nombre de Jesús te pedimos también salvación para aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas, y que hoy sea día de salvación para ellos, acorde a tu gran misericordia y amor que has manifestado en Cristo para los que son tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, glorifícate y sálvanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Las promesas normalmente siempre tienen un propósito. Toda promesa conlleva un propósito. Y en esta época en que estamos de precampaña electoral nacional, donde nosotros como nación habremos de escoger aquel que tendrá la autoridad dada por Dios para dirigir a nuestro hermoso y gran país de México, obviamente vamos a escuchar demasiadas promesas, como es habitual en las campañas donde se quiere obtener el voto de la gente en las elecciones. Cuando somos padres, acostumbramos muchas veces a hacer promesas a nuestros hijos, y tienen un propósito también. El propósito de prometerle esa tableta o ese teléfono celular que tanto anhela nuestro hijo o nuestra hija es para motivarlo a que suba sus calificaciones o que cambie de conducta en cuanto a los aspectos que tal vez en casa o fuera de casa hemos visto sobre su rebeldía, su corazón necio. Y promesas normalmente conllevan un propósito. Difícilmente se promete algo sin tener un propósito por el cual se está prometiendo. Ahora, sabemos también lo que ocurre con esas promesas que tienen un propósito. Muchas veces se llega al poder político y se olvidan de la mayoría de las promesas. Y en el caso de los padres también muchas veces el hijo mejora, pero no llega a la meta y no se cumple con la promesa, porque no se cumplió su propósito y se estaba condicionando realmente esa promesa. Y así en todos los aspectos. En la misma empresa, tu jefe te promete un incentivo si llegas a las metas. Y en todas las áreas normalmente se manejan mucho las promesas porque hay un propósito. El problema con las promesas y el propósito es tener el poder para cumplirlas. Porque promesas con un propósito, en tanto que no se tenga el poder para cumplirlas, se van a quedar como eso, meras promesas y frustraciones, y obviamente
El sentimiento de ser traicionado por aquello que se prometió y no se cumplió. Mis amados hermanos, toda la palabra de Dios está llena de promesas de Dios para nosotros, su pueblo. Y toda la palabra de Dios está llena de esas promesas con el propósito de que aceptemos y tengamos en nuestra confianza de que el que está entregando las promesas es santo, 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 perfectamente justo y siempre cumplirá con las promesas porque tiene todo el poder para cumplirlas. Si Él te llamó a ti, varón, a ti, joven, a ti, mujer, si te llamó a Él para salvarte, es porque tiene el poder para arrancar de ti la necedad del corazón engañoso y perverso con el cual nacemos todos nosotros. Jeremías 17:9 nos dice que tenemos un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá o quién lo conocerá? Dice el Señor. Y el Señor mismo contesta: yo. Mis amados, Zacarías, en la historia que estamos viendo en el Evangelio según San Lucas, podía tener una conducta irreprochable, buscando cumplir todos los mandamientos delante de Dios. Él y su esposa Elizabeth le llama aquí en el texto que acabamos de leer que eran justos e intachables en todo los mandamientos del Señor. Pero sin embargo, podemos ahora sí ver que hay un pequeño detalle en Zacarías. No cree, no puede creer, no le es dado el poder creer. Y vemos obviamente cómo se desarrolla esta historia. Y quisiera que viéramos esa interacción entre el hombre y Dios, Dios y el hombre, en tres aspectos en esta secuencia de la historia, que obviamente es la segunda parte, a partir del versículo 15, donde ya el ángel se le apareció a Zacarías y le dio la promesa de que iba a recibir el hijo por el cual había estado orando. Fíjense bien, él había estado pidiéndole a Dios un hijo y el ángel le asegura y le promete que ese hijo será escuchado. Y repito, en esa interacción hombre y mujer, quisiera que viéramos tres interacciones en ese pasaje a partir del versículo 15 hasta el versículo 29. La primera interacción, el versículo 15 al 17, es la promesa y el propósito. La promesa y el propósito. La segunda interacción, versículos 18 al 20, la buena nueva y la fe. La buena nueva y la fe. Versículos 21 al 23, el testimonio y las palabras. El testimonio y las palabras. Y por último, del versículo 24 al 25, el poder para traer libertad, poder para traer libertad. Veamos en el versículo 15 la promesa y el propósito. Dice en el versículo 15, el ángel hablando con Zacarías. Es el ángel el que está hablando, el ángel Gabriel. Versículo 14, lo último que le dijo es a Zacarías: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Eso es lo último que le dijo en el versículo 14. Ahora, ¿cuál será el motivo por el cual traerá mucho gozo y alegría? He aquí los motivos. Porque este hijo que tú tendrás, porque él será grande delante del Señor. Fíjense nada más, no solamente le asegura que va a recibir el hijo que tanto ha anhelado, sino que va a tener esto, va a ser grande delante de los ojos de Dios. ¿Quién no quiere un hijo así? Un hijo grande ante los ojos de Dios. Porque
bien sabemos los padres que si hay alguna grandeza ante los ojos de Dios, no tiene nada que ver con nosotros, padres, sino tiene que ver con la gracia redentora de Dios, que no solamente es poderosa para salvar a nuestros hijos, por el amor que ha sido derramado en sus corazones, al ver ellos también los pecados que son necesarios pagarlos, pagados ya por Jesucristo en la cruz, y recibiendo el castigo de su paz con Dios, porque nuestros hijos necesitan una fe muy personal, no es la nuestra, es la de ellos. Y Cristo viene y paga por pecadores y resucita al tercer día después de morir en nuestro lugar y recibir nuestro castigo sobre Él. Y al resucitar y ascender a la diestra de Dios, envía su palabra que nos trae la vida eterna de Cristo. Él será grande delante del Señor, es la primera característica que habla de Juan. O sea, Él iba a tener esa gracia redentora. Y dice, no beberá ni vino ni licor. No beberá ni vino ni licor. Y entonces hace referencia al capítulo 6 del libro de Levítico. En el capítulo 6 del libro de Levítico habla del voto nazareo o de los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Los nazareos eran hijos que iban a ser apartados por Dios para el servicio de Dios y que iban a tener ciertas características, y eso lo pueden leer en casa, como que se dejan el cabello, no toman vino ni sidra, etcétera. Una serie de normas en su vida personal que no era aplicable a todo el pueblo de Dios, sino solamente a ellos, ¿sí? Y no es porque fuera malo estos otros elementos, sino que simplemente para ellos sí era requisito tener un estándar mucho más alto de santidad y de señal, donde era visible que eran apartados para Dios. Tu hijo no beberá ni vino ni licor. Tercera característica, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, porque no solamente en Él vimos la grandeza de la majestad de Dios, sino vimos la imagen misma de Dios, la perfecta semejanza, porque es Dios hecho hombre. Y es en Cristo Jesús que se nos manifestó la gloria de Dios. Y Cristo Jesús obedeció en todo al Padre y fue tentado en todo, pero sin pecado. Ciertamente vino en carne, en semejanza de carne de pecado, pero no practicó pecado. Y fue a la cruz en nuestro lugar, y Dios puso sobre Él el pecado de todos nosotros, porque Dios, santo, 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 lento para la ira y grande en misericordia, no puede tener por inocente al culpable, porque es un Dios justo. Y la perfecta justicia de Dios se tiene que cumplir. Y en Cristo Jesús se cumplió, recibiendo el pago de nuestra paz para con Dios, porque estábamos en rebeldía, en oposición completamente a Dios. Y en Él, en Cristo y por Cristo, es que podemos ahora sí ver la grandeza del amor de Dios, que nos trae a un arrepentimiento de pecados, porque no queremos más nuestra vida. Mis amados hermanos, Jeremías, Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento, el que me digas, todos ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está caminando con sus discípulos, y desde Juan 14 a Juan 16 les habla de que Él iba a enviar su Espíritu Santo, les dice a ellos que el Espíritu Santo ha estado con ellos, pero les promete que estará
en ellos. Y sabemos bien que esto ocurre obviamente en el segundo capítulo del libro de los Hechos, también del doctor Lucas, donde en el segundo capítulo del libro de los Hechos está el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, en el día de Pentecostés. Mis amados, es a partir de entonces, una vez que Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús ascendió al trono, envió su Santo Espíritu, y el Padre nuestro Dios envió su Santo Espíritu al corazón de todo creyente. Y eso, repito, a partir del capítulo 2 de Hechos en adelante, todo creyente nace de nuevo por la palabra del Evangelio y porque tiene ya el Espíritu Santo para poder creer. Por eso Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios, el Evangelio de verdad. Mis amados, todos nosotros, tú y yo, estábamos en ventaja si nos vamos al pasado en relación a los discípulos de Jesucristo, porque ellos lo tenían frente a ellos. Pero si Jesús se movía del lugar, como en el caso de la tormenta en el mar de Galilea, no estaba con ellos. Pero tú y yo estamos en el trabajo y ahí está el Señor. Estamos en casa y ahí está el Señor. Estamos en la congregación de los santos, aquí está el Señor. Porque si somos de Él y hemos nacido en Él de nuevo para una vida en la gracia que nos ha sido dada por Cristo, es que entonces Él ha hecho de nosotros un templo santo. Sí, pecadores, cierto, nosotros no hemos dejado de pecar. Ciertamente no hemos llegado a ser los creyentes o los cristianos que quisiéramos ser, pero tampoco somos los cristianos de la semana pasada, o del año pasado, o de hace 15 años. No somos esos, ni siquiera en el año, hace 32 años, en el caso nuestro, por ejemplo, de mi chula y yo, puedo decir que no somos los que estábamos antes, porque antes sabemos bien que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué hermoso es tener la plena certeza que desde el vientre, Juan, conocido como el Bautista, iban a ser ya lleno del Espíritu Santo, cuando ninguno de sus discípulos de Jesús tenía esto, la llenura del Espíritu Santo. Lo más hermoso es saber, mi amado hermano, que tú y yo, que estamos después de la cruz, después de la muerte de Cristo y después de la resurrección y ascensión al trono de nuestro Rey y Señor Jesucristo, sí somos llenos del Espíritu Santo y queremos ser más llenos del Espíritu Santo. Y puedes pedirle: lléname hoy más de ti, por el Espíritu Santo, porque ya no quieres más de ti, quieres más de Él en ti, para que Él en todo sea glorificado. Juan iba a ser lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Es otra característica. Versículo 16, hablando de Él, de Juan el Bautista, y el propósito por el cual iba a nacer. El propósito no era solamente porque papá estaba pidiendo tener un hijo. No era por los ruegos de Zacarías y Elizabeth. No, vean aquí, el propósito está más atrás. Versículo 16, Juan: Él hará volver, o sea, tu hijo que va a llegar, el cual apenas iba a ser engendrado, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Se dan cuenta que en la promesa estaba un propósito. ¿Cuál? Cumplir con la promesa que se le había dado a todo el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, en el mundo tú tienes familiares que si hoy mueren van al infierno. Tú tienes amigos que quieres mucho y si hoy mueren van al infierno. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Están realmente ellos expuestos a la verdad del Evangelio por tu palabra, del Evangelio que les das? ¿Les amas realmente? ¿O simplemente como, no quieren nada con el Evangelio? Mis amados,
El Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Lo sabemos en el texto que les dije en Lucas. El texto central de Lucas es: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ciertamente ahí estábamos todos nosotros en la lista, y para eso vino. Pero también el Señor al pueblo de Dios le había dado una promesa, que antes de enviar al Mesías, al ungido, antes enviaría uno delante de él. Es por eso que dice aquí: Él irá, versículo 17, hablando de Juan el Bautista, Él irá delante de él. Y se fijan que Él viene con mayúscula, porque está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Él irá delante de él. ¿Quién es Él? Lo dice el versículo anterior, en el versículo 16. El Señor, su Dios. O sea, iba a venir primero delante de el Señor, su Dios. Iba a venir el mensajero. Irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes, versículo 17, y a los desobedientes a la actitud de los justos. ¿A fin de qué? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vean ahí, promesa, propósito. ¿Cuál era el propósito real de trasfondo que traía Juan el Bautista? No era satisfacer a dos personas estériles de edad avanzada que estaban suplicando un hijo, no. Iba más atrás la promesa con el propósito. Ese era el preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados, vayan conmigo a Malaquías, por favor. Malaquías, capítulo 3, verso 1. Malaquías 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo envío a mi mensajero. Ahí está prometiendo que iba a enviar a este mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Mis amados, habla aquí del Señor de los ejércitos y al mensajero que viene delante de él. Ahora vean conmigo el 4, Malaquías 4, versículo 6, por favor. Bueno, vean desde el 5, por favor. Malaquías 4, 5. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Qué acabamos de oír ahorita en el texto en Lucas, del doctor Lucas? Acabamos de oír que Juan el Bautista iba a venir en el mismo espíritu de Elías. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el espíritu del profeta que anuncia de parte del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué es el anuncio? Para volver nuestros corazones, para arrepentirnos, para cambiar. Mis amados hermanos y hermanas, somos necios. Nuestra naturaleza es ser necios y rebelarnos contra Dios, nuestro Creador. Pero por gracia ha enviado luz a través de su palabra, y su luz rompe no solamente nuestras tinieblas, sino la dureza de nuestro corazón, porque nos muestra lo que no podemos ver hasta que el Señor lo quiere así. A Jesucristo, el Hijo de Dios, colgado en un madero, recibiendo no solamente los escupitajos de los romanos y todas las agresiones físicas que destrozaron su carne, porque todo esto fue por causa de tu maldad y mi maldad puesta a cuenta de Él.
y su perfecta justicia para darnos libre acceso ante el trono de un Dios santo, 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 derramando su sangre para lavarnos. Cuán grande amor tiene Dios para nosotros pecadores, enviando a su Hijo Jesucristo para ser maldito cuando es colgado en un madero, cuando Él se hizo maldición por nosotros y nos otorgó su perfecta justicia. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día de los muertos, porque Él es el autor de la vida. Él es el Señor Dios. El Señor Dios de Juan el Bautista, el Señor Dios tuyo y mío. Y gracias a Dios, repito, que ascendió al trono de la gracia a la diestra del Padre y ha enviado su Espíritu Santo con poder para traernos en arrepentimiento a nuestro Padre Celestial y aún sanar el corazón en las relaciones de padres con hijos, hijos con padres que están quebrantadas por causa de nuestra maldad. Gracias a Dios. Este era el propósito de esa promesa, repito, y obviamente Zacarías no podía verlo, pero lo estaba escuchando. Estaba dándole los argumentos de que este nacimiento de este hijo de él iba más allá de sus propios deseos de ser padre. Mis amados, no se trata de nosotros. Las promesas de Dios no se trata de nosotros. Se trata de Él, quien hace todo para gloria de su nombre. Se trata de Él, que hace todo por amor a sí mismo. Se trata de Él y su propósito eterno. Y es por eso que tú y yo entramos en la ecuación. Pero no se trata de nosotros. Las promesas de Dios con el propósito siempre será algo eterno y algo que glorifique al Padre. Sí, por tanto, nuestra conciencia con este texto es reconocer que Dios es fiel a sus promesas y que siempre cumplirá. Y que el propósito es mucho más grande de lo que a nosotros nos es permitido ver. Ese es un principio que debemos entender y aprender y recibir aquí. Él es fiel. Él es fiel y cumplirá lo que dice. Y la Biblia está llena de bendiciones y por tanto, alabado y bendito sea su nombre. Grande es su misericordia, grande es su abundante gracia. La segunda interacción en el versículo 18 es la relación buena nueva y fe. La relación buena nueva y fe. Vean conmigo el versículo 18. El versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? O sea, en lugar de decirle al ángel: gracias a Dios por esta promesa, gracias a Dios por el hijo que voy a tener. ¿Cómo es posible que yo, que no he tenido ni un hijo, de pronto voy a tener esta clase de hijo? No, Zacarías dice: ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vemos en Zacarías? Este hombre con conducta intachable y justo. Vemos su incredulidad como tu incredulidad. Jamás en absoluto consideré yo que pudiese cambiar. Lo primero que cuestioné a Dios el día de mi salvación, porque recuerdo bien que me metí a un cuarto en el hotel donde estaba y le dije, primero, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir haciendo, no solamente dije, no puedo aceptar que Jesucristo sin pecado cargue con los míos porque son demasiados. Pero lo segundo que le dije al Señor es que yo he querido cambiar áreas de mi vida y no puedo hacerlo. Y obviamente le pedí perdón porque lo estaba juzgando al decir que cómo era posible que pudiera entrar, que yo no le creía, y le pedí perdón de mi incredulidad. Y eso ya hablaba de que ya estaba ahí el Espíritu Santo. Lo entiendo después, lo entiendo cuando conozco la Escritura, porque yo no sabía en ese momento lo que estaba pasando. Pero lo cierto es que sí, mis últimas palabras fueron: puedes hacer contigo, como decía mi abuelita, como se te pegue la gana. La verdad, no puedo decirlo de manera diferente porque así lo dije. O sea, si tú eres Dios, ok, haz conmigo lo que quieras. La verdad, mis amados,
No lo dije con fe, o sea, yo no lo dije porque tuviera fe, yo no podía creer. Este hombre tampoco podía creer. Este dice, ¿cómo es posible que voy a ser padre cuando aquí lo dice? ¿Cómo podré saber esto? Dice, y da las razones de su incredulidad. ¿Cuál? Número 1, yo soy anciano, versículo 18. Yo soy anciano y mi mujer también, ya está vieja para engendrar. Yo soy, fíjense cómo se pone él, anciano. Y la mujer de edad avanzada. Qué respetuoso, ¿verdad? Con su esposa, edad avanzada, porque es mujer, al final es vaso frágil. No cree, simplemente es imposible, no lo cree. Eso se llama incredulidad. ¿Acaso la incredulidad no es el primer pecado que nos convence el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos convence el Espíritu Santo? Pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el pecado que nos convence? De que hemos sido unos incrédulos. Hemos dicho que creemos en Dios cuando realmente nuestra vida no confirma nuestra fe. Incredulidad. Justicia. ¿Cuál es la justicia? Jesús dice que ya no estaré yo con ustedes. ¿Por qué no? Porque va a pagar la justicia que hay que pagar delante de Dios. Y juicio. ¿Cuál es el juicio? El diablo va a ser juzgado en la cruz. No va a tener ningún poder ya sobre tu vida ni mi vida. Son las tres cosas que el Espíritu Santo viene a darnos convicción cuando nacemos de nuevo. Que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento por ser incrédulos. Tú puedes decir, no, pero siempre han dicho que el más grande pecado del hombre es su egocentrismo. Sí, bueno, egocentrismo, crees en ti mismo, luego en ti mismo y al final en ti mismo, sí. Pero la raíz de eso es, eres incrédulo del único Dios al cual debemos creer, porque Él es nuestro creador y Él es nuestro Dios. Mis amados, este hombre justo, intachable, estaba manifestando su pecado, incredulidad. Respondiendo el ángel le dijo, versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. O sea, fíjense cómo saca sus credenciales Gabriel. Claramente le dijo él, claramente le dice el ángel, yo tengo un nombre, soy Gabriel, un nombre dado por Dios como ángel, y mi vida es estar en la presencia de Dios. O sea, Gabriel no habla de sí mismo como que, porque soy Gabriel, créeme, no. La razón es porque la que estoy en la presencia de Dios. Ahora, mis amados hermanos, Gabriel es un mensajero de Dios. Tú y yo somos mensajeros de Dios. La gente puede creer y aceptar lo que hablamos porque vivimos en la presencia de Dios. Vivimos ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. ¿Es nuestra conducta acorde a la dignidad que en Cristo Jesús nos ha sido concedida? ¿Somos realmente y hablamos y nos comportamos en congruencia a lo que somos? Hijos del Rey. Y somos parte del reino de Dios. Y somos reyes y sacerdotes en Cristo. Mis amados, la iglesia en toda la faz de la tierra cumple una función y es el gobierno de Dios, porque en Cristo Jesús nosotros somos el pueblo de Dios y estamos ¿para qué? Para ir llamando a todos los que están cautivos todavía en sus delitos y pecados, como lo estuvimos nosotros, a la libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Este hombre cumplía un servicio sacerdotal y sin embargo manifiesta su pecado, incredulidad. ¿Anula acaso, fíjense lo que voy a decir, anula acaso su incredulidad el poder de Dios para dar un hijo? ¿Anula acaso eso? Ok, entonces déjame llevarte a donde quiero que me acompañes. Cuando te dicen a ti que no tienes lo que estás pidiendo porque no pides con fe, ¿están diciéndote una verdad? ¿Están diciéndote tus hermanos en la fe una verdad? Que no tienes lo que recibes porque no pides con fe. Te digo una cosa, cuando el Señor quiere algo, lo va a hacer
con tu fe o sin tu fe y te lo va a dar. Y este es el caso. Es uno de los casos. Hay más casos y puedo ir a varios ejemplos, pero por tiempo nada más. Simplemente nuestra incredulidad jamás impedirá la manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios, y que el Señor cumpla sus promesas con nosotros. Yo he creído que nosotros y hasta 1000 generaciones abajo de nosotros serán hijos del Rey y Señor. Los padres tenemos confianza en las promesas de Dios, y que todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y hasta las 1000 generaciones, el Señor traerá a sus corazones a ser derretidos por la sangre derramada por sus pecados, como lo fue por los nuestros. Y nos confiamos en Él y en sus promesas. No estamos nosotros viendo si están o si no están. Estamos simplemente puestos con los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Porque Él cumple lo que promete. Mis amados, el Señor va a cumplir su propósito. No importa que seas un incrédulo, su amor te va a abrazar y te va a apretar tan fuerte que va a derrumbar todos los argumentos, porque su amor será lleno tu corazón de su Santo Espíritu. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido que pedirle perdón a Dios ya como creyentes, cuando hemos recibido lo que jamás pensábamos recibir? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y lo seguiremos haciendo, porque repito, somos creyentes falibles, fallamos, pero el Espíritu Santo del Señor confirma de que somos de Él, y una y otra vez nos trae el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Otra vez nos trae a fe, otra vez nos trae arrepentimiento, pedimos perdón, le decimos que nos dejamos llevar por nuestros pensamientos o por las circunstancias. Mis amados, vean cómo dice en el versículo 19, respondió el ángel: soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He sido enviado. El motivo por que estoy delante de ti es este: tengo buenas nuevas. ¿No las quieres recibir? No es problema para Dios. No es problema para Dios. Va a romper todos tus argumentos y va a romper toda la dureza de tu corazón con su amor y misericordia, porque te va a demostrar que tiene poder para traer de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, y de ser un hijo del diablo a ser un hijo del Rey y de Dios, que es en Cristo posible por la palabra de verdad. Mis amados, versículo 20, he aquí, continúa el ángel hablando con Zacarías, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que se va a quedar mudo? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Ahora, veamos aquí. Hay una retribución, le dice, te quedas sin hablar. Sí, hay una retribución, porque es un hombre justo, intachable, es un hijo de Dios. Tiene una disciplina de parte de Dios, o no es una disciplina, sino es una señal de que va a ocurrir lo que ya se le dijo. En el momento que el ángel le dice, te quedarás mudo, ¿qué podría decir Zacarías? ¡Ja! ¿Seguro? O sea, ¿por qué es un ángel? Simplemente un ángel. Y además, aparentemente está tomando una decisión propia, no de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando trata de hablar después? No sale una sola palabra de su boca. Ahora, ¿realmente es una disciplina? ¿Acaso no es un corto tiempo en que va a quedar mudo y le será dada de nuevo la voz cuando todo se cumpla? Eso se llama misericordia, mis amados hermanos. Las disciplinas de Dios en la vida del creyente
son producto de su gracia y abundante misericordia. Necesitamos aprender a ver que de pronto nos pasamos. Este hombre se pasó, como dicen los jóvenes, o, siendo más bíblicos, pecamos contra Dios. A pesar de que conocemos de Dios, dudamos de Dios. Y ese es un gran problema, mis amados hermanos, porque toda la vida del Señor es por fe y para fe, porque es cuando ya hemos realmente visto el poder de su gracia manifestado en su gloria que nos ha dado al ser hijos de Dios, sellados por el Espíritu mismo de Dios, con el que creó el mundo y todo lo que en ella hay. Le dice el ángel: te quedarás así porque no creíste mis palabras. Entonces vemos la relación directa entre buenas noticias y fe. Otra vez, no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de que Dios es poderoso. Se trata de que Dios es poderoso. Y ya vimos el primer aspecto: Dios es fiel. Y si Dios es fiel, Dios cumplirá. Y si Dios es poderoso, va a derribar todo lo que quiera derribar para lograr su propósito y para cumplir su promesa, porque es Dios y jamás se negará a sí mismo. Mis amados, pidamos perdón a Dios por cuanto hemos puesto realmente nuestra confianza en nosotros mismos. No vamos a ser los cristianos perfectos, sino somos los cristianos que estamos siendo perfeccionados, y así será hasta el día que lleguemos a los brazos de nuestro bendito Salvador. Hay áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser puestas bajo la obra de la cruz y ser lavadas por la sangre de Cristo. El diablo cede totalmente ante la sangre de Cristo derramada, porque el juicio del diablo ya fue en la cruz. Pero nosotros, ya como creyentes, ¿cuántas veces le damos lugar al diablo? Estamos en una guerra, amados hermanos, todos los días de nuestra vida. No es que el mundo en estos tiempos esté trastornando la ética, la moralidad, que cada vez va más en declive. No, se trata de la vida y la muerte, que todos los días hay vida en el pueblo de Dios, muerte en el pueblo que no es de Dios, pero en ese pueblo aún hay pueblo de Dios que tiene que venir, como tú y como yo, a la vida de Cristo, a la fe y al arrepentimiento. Mis amados, diariamente tengo que luchar contra mí mismo, porque mi tendencia natural y tu tendencia natural es a rebelarnos contra Dios. Pero gracias a Dios por Cristo, que nos ha dado su Espíritu Santo. Gracias a Dios por Cristo, que nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias a Dios por Cristo, que nos ha enviado un cuerpo al cual pertenecemos, porque somos miembros los unos de los otros y podemos confesar nuestros pecados unos a otros y pedir consejo, porque somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Relación, buena nueva, buena noticia y fe. La tercera interacción que vemos ahí en el versículo 21 ahora es el testimonio y las palabras. El testimonio y las palabras. Dice el versículo 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Se extrañaba, el pueblo estaba orando, recuerden, estaba afuera orando. Qué hermoso es un pueblo orando cuando su sacerdote está en la presencia de Dios. Qué hermoso, un pueblo orando. Pero cuando salió Zacarías, no podía hablarles. Y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Y se dieron cuenta. ¿Saben qué estaba haciendo Zacarías cuando no pudo hablar con ellos? Les estaba dando testimonio sin palabras. ¿Sabes? La gente debe ver a Cristo sin que escuche el evangelio todavía de tus labios. Obviamente les vamos a predicar a Cristo con palabras,
Pero tiene que haber una congruencia entre nuestra vida y nuestra conducta con respecto a lo que estamos hablando. Pero tampoco se trata de que simplemente voy a hablar de mi testimonio, de mi cambio, de mí, porque entonces no estás predicando el evangelio, estás hablando de un testimonio. Y aquí vemos a Zacarías, no necesitaba hablar, ellos vieron el testimonio del poder de Dios. Sin palabras, vieron y dijeron, este hombre tuvo ahí una manifestación de una visión que hasta le quitó el habla. Esa fue la conclusión a la que llegaron este pueblo que estaba orando en el templo. Tuvo una visión. ¿Y qué hizo entonces Zacarías? Les hablaba por señas. ¿Y qué? Y enfatiza la escritura. Permanecía mudo. Y eso porque simplemente un enviado de Dios se lo dijo, Gabriel, que iba a quedarse sin ninguna palabra. Permanecía mudo. Mis amados, ¿cuántas veces nos tenemos que callar y simplemente ver y admirar? Y nuestro corazón se queda rebosando. Hace 2 semanas que llegamos de este viaje, jamás esperaba yo ver el grupo de la congregación que estaba ahí en el aeropuerto. Y es como ahorita, yo les confieso, yo veo borrosas sus caras, porque yo necesito lentes para ver de lejos. Y a algunos de ustedes les he dicho, me conviene, porque así no me doy cuenta quién se duerme, quién no se duerme en la predicación. Pero hace 2 semanas que llegamos al aeropuerto, y de pronto ver a esa familia preciosa, o parte de esa familia que son representantes de todos ustedes, ¿saben? Simplemente me quedé sin palabras. Me quedé mudo. Ni siquiera puedo decir, hola, ¿qué tal? No, mudo. Porque mi corazón estaba quebrantado. Y solamente lágrimas salían de mis ojos. Lágrimas. Y abracé a todos y cada uno con lágrimas. Porque no podía hablar. Simplemente no podía hablar. Pero mi corazón rebosaba alabanza a Dios y agradecimiento a Dios por su pueblo, mi familia eterna. No puedes hablar. Te quedas mudo. Te quedas mudo cuando alguien que has pisoteado su dignidad te abraza y te dice, estás perdonado, no tengo nada contra ti. Te quedas mudo cuando de pronto te dice el jefe, ¿sabes qué? Ten, aquí está este cheque de 50,000 y no te lo esperabas. Te quedas mudo, no sabes qué decir porque era exactamente lo que te faltaba para X cosa. Te quedas mudo cuando ves la manifestación de la gracia y la bondad y la fidelidad de Dios, cuando te bendice sin merecer nada, porque a su Hijo lo hizo pedazos en la cruz. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que resucitó de los muertos sin huellas. No, claro que sí, con huellas en su cuerpo. Dice la palabra que lo veremos con señales de nuestros pecados. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Te imaginas? O sea, llegamos a la gloria de Dios y veremos señales de nuestro pecado en su cuerpo. Lo dice la palabra, lo creemos. Pero mientras esos brazos nos abracen y nos tomen, como ya lo hizo aquí en la tierra por el Espíritu Santo y su palabra, simplemente nos quedaremos mudos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Para Dios todo es posible. Mis amados, Dios cambia a seres humanos porque Él los formó y lo hace por la palabra de poder y por el propósito que tiene para cumplir sus promesas, porque sus promesas está que toda la gloria de Dios llenaría la tierra, y lo ha hecho por la iglesia, porque ciertamente es la luz del mundo y sal de la tierra, y no tiene nada que ver con nosotros, y no tiene nada que ver con nuestras capacidades o nuestros esfuerzos. Es simple gracia, su poder obrando en nuestra debilidad y el Señor perseverando en nosotros su obra y perfeccionándola, y va a seguir haciéndolo hasta el final. No ha terminado con nosotros, como tampoco aquí vemos que lo ha terminado con Zacarías. El pueblo
que estaba ahí se dio cuenta y vio el testimonio de Dios en la vida de Zacarías sin palabras. Versículo 23, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, él regresó a su casa. ¿Se fijan? O sea, él va y hace un servicio en el templo, como tú y yo estamos haciendo un servicio en la casa del Señor. Pero nosotros vamos a la casa y regresamos a la casa y seguimos siendo hijos de Dios. Y vamos al trabajo mañana y seguimos siendo hijos de Dios. Y donde quiera que estemos, en una tienda, somos hijos del reino de Dios. Y somos siervos del Rey y Señor nuestro, que nos liberó ya del otro rey de mentira, homicida y engañador al cual pertenecíamos tú y yo. Y por último vemos no solamente esa relación entre el testimonio y las palabras, sino que dice en el versículo 24 acerca del poder para traer libertad. El poder para traer libertad. Dice el versículo 24, y después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió. ¿Cuándo? Después de estos días. O sea, no concibió antes. Concibió de un marido que ni siquiera podía decirle te amo. No podía hablar nada. No podía decirle lo bella y hermosa que estaba su mujer, aún en su edad avanzada, y que él ya era un anciano. Pero el Señor le concedió a él y a ella concebir el hijo de la promesa, porque era un hijo de la promesa del Antiguo Testamento para un pueblo. El mensajero iría antes que el hijo de la promesa con mayúscula hijo, que es el Señor Jesucristo, llegara, porque se llevan unos meses de diferencia de edad, y eso lo veremos ya en el transcurso. Pero después de esos días su mujer concibió y se recluyó por 5 meses. Se quedó en casa. Elisabet, 5 meses se quedó en casa diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense, 5 meses. ¿Y qué es lo que está haciendo esta mujer? Lo que está haciendo esta mujer es reconocer el poder de la gracia. El poder de la gracia. Porque solo el poder de la gracia se perfecciona en las áreas en donde nosotros jamás podremos. Y vio que el poder de Dios hizo la obra de Dios en su vientre. Y es el niño que traía con ella. Y dice, esto sucedió en los días en que Él, mi Dios, se dignó a mirarme. ¿Para qué? Para quitar la afrenta, para quitar la burla, para quitar la pena, para quitar todo esto delante de los hombres de la sociedad. O sea, los hombres podían admirar su justicia, entre comillas, su conducta intachable, su obediencia a los mandamientos de Dios, y sin embargo, su vida personal no era congruente. ¿Por qué? Porque no podía engendrar un hijo. Y ella lo veía como una afrenta. Y ahora dice, lo único que quitó mi afrenta, mi burla, mi carga, es que el rostro del Señor resplandezca sobre mí y me mire. Y entonces me libera. Obviamente la liberó dándole un hijo. ¿Cómo ha resplandecido su rostro sobre tu vida? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor en tu vida que tú ni siquiera esperabas ni clamabas por ellas porque ya no creías que fuese posible? Te digo una cosa, el Señor sigue haciéndolo y el Señor tiene todo el poder para liberarte. El Señor tiene todo el poder de la gracia para liberarte y para abrir los ojos de tu entendimiento a un más grande concepto de Dios, porque Dios no es ningún concepto aquí
es la vida de Cristo en ti y en mí por el Espíritu Santo que llena todo nuestro ser y hace de nosotros un templo santo. Mis amados, somos el pueblo de Dios. Estamos en la casa de Dios. Oramos porque esta es una casa de oración. Pero necesitamos a nuestro Dios. Necesitamos nosotros realmente reconocer que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada somos. Necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Nuestro Señor Jesús en la gran comisión, ustedes se acuerdan bien de Mateo 28, 18 al 20, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mis amados, estamos aquí como discípulos de Jesús porque el Señor quiere seguir enseñándonos todas las cosas que Él les enseñó a sus discípulos. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, y esa llena la tierra, y lo único que manifestamos es el poder de la gracia de Dios en hombres y mujeres falibles, con una palabra suficiente, poderosa, inerrante, infalible, que hace aquello para lo cual es enviada. Y quisiera terminar leyendo Primera de Pedro. Primera de Pedro. Dice así en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 17. Si invocan como Padre, Primera de Pedro 1, 17, si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos redimidos, fuimos adquiridos a precio de sangre. Versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Versículo 21, que por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues, versículo 23, han nacido de nuevo, no de una semilla o de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, han nacido de nuevo mediante ¿qué? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Mis amados, tú y yo hemos sido engendrados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para confirmar simplemente que Dios cumple sus promesas porque tiene un propósito, y para eso estamos nosotros, la iglesia. Que Dios obviamente nos trae a una fe genuina por medio de las buenas nuevas y rompe nuestra incredulidad. Que Dios obviamente hace de nosotros, no solamente nos da el testimonio de Cristo, sino que hace de nosotros, la iglesia, el testimonio de Cristo,
y las palabras. Y por último, que la gracia y el poder para quitarnos y liberarnos de toda burla o afrenta lo está en el Hijo de Dios, que sufrió el oprobio, la burla en esa cruz, toda la vergüenza la pasó Él ahí para que fuera quitado de nosotros, y toda la culpa y el peso de toda condenación lo cargó Él para que fuera quitado de nosotros. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que resucitó al tercer día y ahora habita en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias por tu paciencia, Señor, así como la tenías para Zacarías y Elizabeth, Señor, así la has tenido para con nosotros. Gracias te damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino al mundo, el Hijo del Hombre, a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias te damos, Señor, porque sigues perfeccionando la obra que empezaste en cada uno de nosotros, y así lo harás hasta el día de tu venida. Muchísimas gracias te damos, Señor, porque hoy tú estás salvando y sigues salvando. En el nombre de Jesús, ven a Cristo, ven a Él. El Señor te perdona todos y cada uno de tus pecados, porque ya los puso en su propio Hijo Jesucristo en esa cruz. Y Cristo, muriendo, te trae a vida por el poder del Evangelio y de la resurrección. Las buenas noticias para tu vida es que el acusador de los hermanos ha sido quitado y juzgado en Cristo, y que tú eres libre para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la vergüenza que te correspondía a ti y a mí. Bendito sea y alabado sea por siempre el Dios de nuestra salvación, que envió a su Hijo, y bendito sea el Dios de nuestra salvación, que envió su Santo Espíritu a nuestros corazones. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad siempre con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes de retirarnos, amados.